se ve. Vamos a partir con esta clase del libro de Thoth, introducción al libro de Thoth, que es este mazo tan extraño, tan coqueto, tan obsceno a ratos, tan oscuro, tanta mala fama. Hay varias razones por las que tiene esa mala fama, muchas son ganadas, otras no tanto. Pero nos vamos a encontrar con un tarot exuberante, denso, críptico, pero muy entretenido y, y totalmente intrincado, enrevesado, trenzado de simbolismos de muchas culturas y tratando de llegar a una verdad última que no deja de ser interesante. Hay muchas respuestas que se pueden encontrar aquí y aún más preguntas, pero yo creo que esa es la idea también. Como sabrán, este es un mazo que no se ocupa tan tradicionalmente por su dificultad y porque también trata de temas un poquito más cósmicos, por decirlo de alguna manera. A pesar de que vamos a partir como base del axioma de cómo es arriba es abajo, los temas cósmicos de tarot, porque tiene la misión de ser una cosmogonía, de ser una explicación espiritual al universo y a los fenómenos del día a día. Y, y por eso también puede costar aterrizarlo. Pero aquí vamos a ver algunas claves para verlo de ambas maneras. Porque cuando yo les digo cómo es arriba es abajo, me refiero que el universo es... em, el universo de alguna manera se equipara a lo que nosotros mismos somos. Como nosotros vemos el universo es como nosotros lo experimentamos. Y este tarot actúa bajo esas bases también. De que, y es lo que le llaman la psicologización del tarot, la psicologización de la magia. No importa si los dioses y si los fenómenos están, los fenómenos mágicos están fuera si están en el universo o si están dentro de la mente, al nivel de lo que lo vamos a estudiar, no nos interesa esa diferencia. Cualquiera de las dos sirve, o las dos. Eh, Partamos recordando un poquito a Aleister Crowley. Fue un británico, un esoterista británico muy conocido, yo creo que el más conocido del siglo XX. Él nació en 1875, murió en el 47, 1947. Fue parte de la Golden Dawn, lo echaron, como un par de otras órdenes también, porque era un personaje tan genial como desagradable, ¿ya? Como mucha gente lo describe así, yo creo que no hay vergüenza en describirlo así. Él también se preocupaba de tener una fama eh, para ese lado también. Y su lectura es bien críptica, aunque es bien interesante, es bien soberbia, es parte de lo críptico y lo oscuro tiene que ver con la tradición de los esoteristas o los ocultistas de escribir en clave una para no morir y otra para cuidar el secreto, ¿no? Cuidar que llegue el secreto a las personas indicadas, por decirlo de alguna manera. Eh, Estoy tratando de ver a toda la gente. Ya, ahí la estoy viendo, ya. Él, además de participar bueno, les menciono la Golden Dawn porque es una de las órdenes esotéricas más conocidas en el mundo y todavía está activa en Inglaterra. Fue fundada en el siglo XIX, por allá por Inglaterra. La aurora dorada significa en inglés. Y es bastante importante porque ellos son depositarios de el acervo místico, esoterista, ocultista de la masonería. Ya están bastante relacionadas, pero nos vamos a dar cuenta que tienen como este enfoque más directamente a lo esotérico. A veces cuando uno piensa en la masonería no piensa en magia, porque no todas las logias son tan dedicadas a la magia, aunque todas sí lo tienen. Pero la Golden Dawn full abocado a eso. Y además con la misión de generar estos sistemas de correspondencia y sistemas de trabajo mágico que fueran de alguna manera
hay como una búsqueda de hacer que todo calce y además como de guardar el conocimiento de la fuente que en teoría vendría desde Egipto, desde Mesopotamia. Y ahí nos vamos a dar cuenta que hay varias como versiones históricas del asunto, así como también versiones mitológicas, y ambas nos van a servir. Lo importante es que es una forma de ordenar el mundo y ordenar los rituales que nos permitan alterarlo. ¿Cómo me reciben? ¿Se escucha cortado? ¿Se escucha bien? Ya, Se súper, escucha perfecto. bacán. Aleister Crowley entonces revisó varios sistemas, trabajó varios sistemas. Por ejemplo, gran parte de lo que vamos a hablar, muy a pesar de Crowley, yo creo que lo podemos interpretar como una respuesta a Rider White también. Crowley odia a White, lo encuentra un estúpido, así como que no sé, guarda las palabras como para hablar mal de él. Es muy chistoso. Hay libros que ni siquiera escribió él, pero que cuando le hace el prólogo se da el gusto de basurearlo. Yo no creo que sea tan merecido ese escarnio, pero tiene que ver con que Crowley está criticando la moral y la perspectiva del siglo XIX. Aquí nos vamos a encontrar con una visión postmodernista, vanguardista, post Segunda Guerra Mundial. Tenemos que pensar que ya tenemos aquí a Jung, tenemos a Campbell, tenemos un montón de autores, tenemos lo que hicieron las vanguardias europeas como los cubistas, los surrealistas, tenemos todo ese trabajo Dada, ¿cachai? Y todo esto viene después de eso. Entonces, a pesar de que a ratos tiene algunos elementos más antiguos, ellos trataron, quiero decir, a Crowley, Frida Harris, la ilustradora, trataron siempre de estar a la vanguardia de lo que se estaba haciendo en el momento en cuanto a la física cuántica y todo, ¿cachai? Hay un poco de Einstein aquí, ¿cachai? Hay un poquito de todo lo que estaba pasando a fines de la primera mitad del siglo XX. Este tarot es de, si no me equivoco, es del 40, eh, por ahí, no me acuerdo específicamente, me puedo equivocar. Pero estamos ya cerrando la primera mitad del siglo XX. Bueno, otras órdenes que fundó Crowley es la Astrum Argentum, la AA, y la OTO, la Ordo Templi Orientis. Ambas están activas. De alguna manera son parecidas a la Golden Dawn, a la masonería, pero de otra manera también son muy distintas. Y ahí es donde se practica la fe que fundó Crowley o refundó, que es Telema. Telema, ¿por qué lo mencionamos aquí? Porque este tarot también es una narración cosmogónica de lo que es Telema, de cómo es la fe de Crowley. Telema en griego significa voluntad, y ahí aparece la frase que es: haz tu voluntad, será la totalidad de la ley, el amor es la ley bajo voluntad. Esta frase ha tenido numerosas traducciones, no siempre muy buenas, porque el tema de la voluntad requiere igual un entendimiento un poquito más profundo, porque no es la voluntad del capricho. Hay unas traducciones del libro La Ley que es como: haz lo que quieras, será la totalidad de la ley. Pero es importante aquí la palabra voluntad, ya sea por la relación con los bastos, con el fuego y en particular con la voluntad superior del Santo Ángel Guardián, que es una de las misiones eh, de la magia ceremonial y particularmente de Telema, el encuentro con el Santo Ángel Guardián y la conversación con él. Ya vamos a hablar un poquito más de eso. Por otro lado tenemos a Lady Frida Harris. Ella era una mujer mayor que Crowley. Ella ya pertenecía a varias órdenes también, era iniciada en la Golden Dawn. Ella posteriormente también se inicia en todas las de Crowley, Astrum Argentum, Telema, todo. Por ahí yo había hablado un chisme sobre su posterior conversión, pero lo voy a dejar así nomás como un chisme, no tengo sustento bibliográfico. Ella también, antes de Crowley, participó en la antroposofía. En esa época ya se había separado Rudolf Steiner de la Blavatsky y se había separado la antroposofía de la teosofía. Así que esta señora estaba en todo. ¿Ya? La antroposofía es cristianismo esotérico. Así que yo creo que por ahí también venía el chisme de que se volvió cristiana. Ella era una ilustradora muy preocupada de, como les decía, de las vanguardias. Entonces ella trabajó mucho en este tarot
un estilo artístico visual que se llama geometría proyectiva sintética, que es muy interesante. Hoy en día el Vaporwave por todos lados le mete eso, ¿cachai? Como son como esas mallas, como 3D que se van como doblando y como que uno ve como el típico documental de el continuo espacio-tiempo, el tejido del espacio-tiempo einsteiniano, ¿cachai? Todas esas como visuales, pucha, en 1940 eran la última chupa del mate, sobre todo llevado al arte, porque es un trabajo matemático. Vamos a aprovechar de leer una frasecita de ella. Bueno, ella murió posterior a Crowley, eh, así que ella también se encargó de dar todo el trabajo. Como toda la ilustradora, no se le menciona lo suficiente. Ella hizo este tremendo, increíble trabajo. Yo creo que totalmente irreemplazable. Crowley, el déjate una, pues, ¿cachai? De hecho, siempre cuento ese chiste de cuando la Lady Frida Harris le escribió una carta a Crowley y le dijo, oye, Aleister, ¿sabes que me invitaron a hacer una exposición con las pinturas de las cartas? Así que la exposición va a ser en tal sala, tal día. ¿Podís no ir, por favor? Déjame una, ¿cachai? Y entonces tenían como esa relación, ¿cachai? Porque Crowley es una figura demasiado potente y demasiado eh, opaca a las demás figuras, quiero decir. ¿M? Con su genio y con su pesadez también. Yo lo quiero. Cuando digo que es pesado, lo digo como casi como un cariño. Vamos a leer lo que dice la Lady Frida Harris. Contrariamente a la impresión de todos, las cartas de tarot no están hechas para el propósito de la adivinación. Son un mapa del universo y fácilmente se pueden comparar con los símbolos de la matemática. Entendidos, entendidos como tal, representan un medio conveniente para hablar de problemas cósmicos. Se fijan, no es tanto el chamullo mío, sino que son las palabras de Lady Frida Harris cuando habla de este fenómeno. Y es que estamos hablando, del tarot ocultista, ¿ya? Por ahí yo hice un taller más pequeñito sobre este tema y cuando hablo de tarot ocultista me refiero al afán de las órdenes esotéricas de hacer corresponder todos los sistemas que tenían disponibles en el tarot y desde el tarot hacia la cábala y de esa manera tratar de encontrar como una especie de código subyacente que permitiera trabajar con todas esas herramientas de manera coordinada. Eso es lo que pillamos en el tarot ocultista, como las ganas de hacer una navaja suiza con todos los sistemas, ¿cachai? Que tenían a disposición y que se tienen a disposición ahora, y de esa manera también encontrar un patrón subyacente. Esto se llama así porque es un conocimiento oculto que en general se transmite a través de las iniciaciones. Crowley, una de sus irreverencias fue que contó y publicó muchos secretos de iniciación de la Golden Dawn, por lo que le debemos gran parte de lo pop de la magia y del tarot, como hablamos delante, pero eso también le marcó con el exilio de las órdenes esotéricas y literalmente también geográficamente, porque estuvo viviendo mucho tiempo en otros países, siempre un poquito arrancando después, no sé si arrancando, pero siempre buscando otros lugares después de haber dejado un poquito la embarrada con sus propios congéneres. Aquí tenemos unos ejemplos de simbolismo mexicano, acá en Chile, que podemos ver en los murales de Concepción, de Chillán, de los mexicanos que vinieron en los 50, los 60, y que tiene mucho que ver con el simbolismo en el que se basa también Lady Frida Harris, ¿ya? No es surrealismo, no es dadaísmo, ella viene de una raigambre anterior que puede ser más parecida, no sé, por la Remedios Varo, ¿cachai? Como ese tipo de arte, mucho más que a las vanguardias que yo le decía. Como que tiene esa un poquito mezcla, es un poquito antigua con el tema del simbolismo, pero al mismo tiempo se va a la vanguardia con lo que es la geometría proyectiva sintética. De todas maneras, obvio que el simbolismo nos viene espectacular, po, y un poquito de surrealismo quizás también podemos entender.
Otra de las grandes influencias fue la estela de Anjef Honsu, que es un artefacto arqueológico que se encuentra en Egipto, en el Cairo, en el museo, y que fue a partir de esta estela donde Crowley tuvo una visión y pudo canalizar a Aiwass con su mujer, con Rose, que fue su santo ángel guardián, así lo describe él, y que le describió lo que es el libro de la ley, que es la base de Telema, y también la base del tarot que vamos a hablar. De hecho, acuérdense de esta carta cuando veamos el león, el juicio final. Bien, vamos a la carne. Un 12:26. ¿Alguna pregunta hasta ahora? Pues se me cayeron. Ahí están. Voy a ir a buscar mi cargador. No vaya a ser que se me descargue. O sea, espérenme un cachito. No te escuchas. Gracias. Les preguntaba si había alguna duda, algo de lo o alguna pregunta de lo que conversamos hasta ahora. Todo bien. Ya. Hoy estoy cachando que me borró un par de símbolos, así que voy a tener que abrirlo desde eh, de Canva. Ahí estamos. Hay otras cosas interesantes que pueden ver en el taller de El libro de todo de Ignacio Campos. Vamos a hacer un taller en diciembre. Así que los invito a que los que quieran se sumen. Va a ser un taller más largo de lo normal, de 3 meses, porque antes no daba abasto en 2 meses. Como que quedaba todo muy apretado. ¿Sí o no, chiquillos? Así que los que no lo hayan hecho, vengan, aprovechen. Va a ser diciembre, enero, febrero.
Tenemos todas estas cosas interesantes como por qué Crowley da vuelta a las cartas y Jung, muchas cosas. A ver, aquí está. Y si alguien de los talleres pasados se quiere sumar así como oyente, también son bienvenidos, ya, no hay problema. Ya, vamos a empezar. El tarot de Crowley, como les decía, por un lado va a ser la serie de cartas que ya conocemos, pero también se va a entender como el principio de una cosmogonía. Yo creo que eso también es lo que decía Sebastián delante, como que cuenta una historia cosmogónica, trata de ordenar el universo. Esto significa que, como les decía, como es arriba es abajo, cada momento va a equivaler a la vida completa del universo. Entonces, de esa manera, como podemos analizar distintos fenómenos que están pasando que no necesariamente están cerca de nosotros porque son una manifestación del todo. Así como un holograma donde cada parte tiene la información de la imagen completa, sería algo así. Entonces vamos a partir con el 0, que es la carta del loco. Crowley le llama el tonto o el hombre verde. El tonto o el loco tiene que ver con que es un poco lo mismo. Habla como de ese personaje que está vacío de ego, pero por lo mismo, o de mente, vacío de mente y está demente. Esa es como la idea. Es el impulso ciego de crear, de hacer sin importar nada. Entonces tenemos a el hombre verde de la primavera, porque vamos a recordar ese impulso de crear de la vida. La primera completa, ¿cierto? Es como el impulso de hacer flores, el impulso de hacer guaguitas. Pero tiene que ver con esto que viene de la nada. Ya ya empezamos y vemos esta especie de huevo que vamos a ver todo el rato. La otra vez ella me preguntaba, y aquí ya empieza el huevo. Si se fijan, está como sutilmente descrito por estas vueltas que hacen estos pajaritos. Ya, el loco es este gesto de soplar. Es como cuando se habla del hálito divino sobre Adán y Eva, por ejemplo, para animarlo. Es como ese hálito divino. ¿Ya? Pero aquí, recién estamos aquí. Todavía no soplamos, ¿ya? Y por eso también tiene que ver con el aire. Aquí hay 3 vueltas que hacen estos pajaritos que son un buitre, una paloma, una mariposa y un caduceo que parece libélula. Estas 3 vueltas, hasta donde entiendo, significan los 3 niveles de vacío, los 3 vacíos anteriores a la creación, anteriores al árbol de la vida. No vamos a hablar de eso, solo se los voy a contar. Y están graficados por varios símbolos. Bueno, de partida este ser con carita de loquito es Dionisio, como el hombre verde, es el éxtasis de querer crear. Por eso tiene esta cara así como, ¿se acuerdan de ese meme como de la polola loca? Este es como el pololo loco. Em, por eso tiene esa cara tan rara, está en éxtasis. Por aquí tiene el Santo Grial dado vuelta, del cual se desprende, aquí la tapé, pero se desprende el Espíritu Santo, que es esta paloma. Bueno, la paloma es súper interesante, no es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo en cuanto a es Dios fertilizando a la Virgen o la divinidad fertilizando a la doncella, pero también es Venus, también el símbolo de Venus. Entonces es un símbolo que uno de los más como contradictorio, pero luego vamos a entender que de eso se trata esto también, como de hacer valer cada símbolo por su contrario. Es parte de la unificación de los opuestos. El buitre es un personaje que en el antiguo Egipto se decía que se reproducía fertilizado por el viento, que ponían las alas para atrás
y los veían así y el viento como que les llegaba por la espalda y ahí estaba el mito de que se producía el huevo del buitre. Entonces el buitre es un personaje que entre comillas, se reproduce de la nada, porque aquí estamos hablando de una intención mágica o de la creación desde la nada, ¿ya? Porque estamos hablando del origen del universo y estamos hablando desde el origen también del trabajo mágico. Eh, es que es todo, po, ¿ya? Esa es la gracia de este tarot, esa es la pretensión. Es todo, es la vida. La mariposa es un símbolo del ánima, de la parte mágica del inconsciente, ¿cierto? Que te llama. Y este va a ser un caduceo, que es la herramienta de Hermes Mercurio. Vayan anotando sus dudas nomás y después me las hacen, porque igual voy a pasar hartos conceptos complejos que no es necesario que se los sepan, pero si les llama la atención, después me los pueden preguntar. Por otro lado, también tenemos aquí el saco que tiene normalmente el loco. Aquí está, se puede ver lo que hay dentro del saco y son los planetas, son los signos del zodiaco, son los elementos, son las cartas del tarot, ¿ya? En el saco lo que él lleva son cartas del tarot. Estas monedas son cartas del tarot. Aquí está la vid y la uva, que es de Dionisio. Y aquí tenemos, como yo les decía, el Santo Grial, que va a ser la copa, y aquí va a ser el basto, que de partida ya nos muestran los principios generadores que van a ser lo activo y lo pasivo. Aquí ya empiezan a aparecer la dualidad presentada, pero desde la potencialidad. Si nos fijamos, dentro del huevito también tenemos estos dos bebecitos, ¿cachai? Que se están abrazando. Probablemente son como gemelos inúteros. Entonces, es la polaridad en potencia, porque aquí todo el rato vamos a hablar de la polaridad, de su presentación y posteriormente de su unión. De eso se trata esta historia. Y aquí ya está el potencial del 2. Este es el 0, que es 1, que es 2. ¿Se entiende? Bien. Elemento aire. Después vamos a pasar a nuestro amigo el mago, el chamullín, Magus. ¿Por qué el mago es charlatán? ¿Han escuchado eso? ¿Por qué el mago es un mentiroso? ¿Quién tiene alguna respuesta? Yo entiendo al mago como charlatán cuando está mal aspectado. ¿Ya? ¿Y mentiroso también? Sí, sí. El mago siempre es mentiroso. ¿Sabía ahí? Oh, Te cuento por qué. oh. Porque como decís tú, cuando es mal aspectado no nos sirve ese mentiroso. Mm. Pero cuando está al derecho es un mentiroso que nos sirve. ¿Cachai? Ese mentiroso que te dice, si nos quedamos juntos vamos a lograr todo y nunca nos vamos a separar y vamos a tener un hogar bello y vamos a tener una casa y vamos a ser felices. Esa es una mentira que la podemos hacer realidad, ¿ya? Pero es una mentira, no es algo que no existe, es una fantasía. Entonces, el mago es la capacidad humana de mentir, ya sea para generar fantasías que nos permiten ir hacia lo imposible, hacia lo que no existe todavía, o para darle un sentido a lo que no tiene sentido. ¿Ya? Entonces, mucho de lo que estamos estudiando aquí es el reconocimiento de la mentira inherente con el entendimiento o la percepción humana del universo. Robert Anton Wilson, el mago del caos, decía que, o dice eh, que la versión más acabada, el modelo más acabado del universo que podamos generar no va a ser nada más que la versión más acabada de las limitaciones perceptuales humanas que tenemos. ¿Se entiende? Nuestro entendimiento del universo va a estar determinado por nuestras limitaciones perceptuales. No podemos entender más allá de lo que podemos entender. Entonces, hay una mentira inherente en decir esta es la verdad, porque nosotros somos incapaces de conocer la verdad. Solamente que hay verdades que son útiles. O sea, mentiras que son útiles. ¿Cachai? Como decía Slavoj Zizek, la mentira, bueno, esto es un parafraseo, la masculinidad
y ojo que aquí después vamos a aclarar un poco qué hablamos cuando decimos masculinidad y feminidad, pero la masculinidad es la mentira que rodea la feminidad, que es la nada. Entonces, este personaje va a representar a Hermes, Mercurio, Tot, por ende va a ser el Hermes Trismegisto. Aquí lo vemos malabareando, el malabarista, como le dice Crowley, malabareando todos los elementos. Tenemos las copas, tenemos los bastos, tenemos los oros y tenemos la espada que estaba por aquí, la borré. ¿Por qué? Porque quiero hablar de otros símbolos más interesantes como el huevo órfico, que ahora tiene alitas, ¿ya? El huevo que estaba en antes. Y Hermanubis, que es el mono que el mono que acompaña al mago y que es el que distorsiona todo lo que él dice, ¿ya? Este chiste ordinario siempre lo cuento, pero creo que explica bien el concepto. El mago dice: la unión de los opuestos es lo que genera que el símbolo muestre sus dos caras y por ende trascender la cognición humana que está limitada por la dualidad. Y llega el mono y dice así, porque estamos hablando de lo mismo, ¿ya? Cuando hablamos de la unión de los opuestos, estamos hablando de fenómenos cósmicos y también estamos hablando del coito. Estamos Es como Don hablando... Carter. Dice, ¿y el pico? Es como una mezcla entre Don Carter y Guru Guru, Mm. ¿cachai? Y el mago sería el profesor Rosa. Perfecto, lo entendiste. Exactamente. Bueno, este mago tiene la forma, está imitando la forma del símbolo de Mercurio y está parado aquí sobre, no es una tabla de surf, es el caduceo, que empieza aquí, la herramienta de Hermes empieza aquí y termina acá con alitas. Se ve mi cursor, ¿cierto? Bien. El caduceo, aquí tenemos las dos serpientes, ¿cierto? Mic y Mac, micro y macro, que ya conversamos. Y por acá podemos ver la geometría proyectiva sintética de Frias Harris. ¿La ven? Esta especie como de tejido del espacio-tiempo que se va combando ante la voluntad y el caduceo del mago. ¿Cachai? La realidad se dobla y se distorsiona en la voluntad del mago. Pasamos a la sacerdotisa. La sacerdotisa va a ser... Ah, esto es Mercurio, es el Mercurio alquímico también. Vamos a hablar un poquito de alquimia. Ese Mercurio es el metal Mercurio y es la propiedad eh, de lo conductor. ¿Cómo se dice? Ay, se me olvidó la palabra específica, pero es el medio que propicia la unión de otros químicos. Es como un solvente, por decirlo de alguna manera. Después vamos a tener la sacerdotisa. La sacerdotisa representa, corresponde a la luna. Y en este caso tenemos una versión de las diosas lunares, puede ser Isis o puede ser Artemisa. Lo importante es que ella es el canal del medio, no el canal del medio, el sendero del medio. Se me olvidó cómo se dice, pero en la cábala, el ¿Ya? pilar del medio. Ese es mi concepto. Ella el pilar del medio y por ende es quien conecta la divinidad con su siguiente reflejo, que sería el Santo Ángel Guardián, el Seis, el Tiferet, el Cristo. Ella es quien está como canal para que la divinidad se exprese en el plano físico, por decirlo de alguna manera. Entonces ella, su arco es la luna, y no solo la luna física, sino toda esta manifestación intuitiva y de imaginación que está relacionada con la luna, con Yesod, y que nos permite ver más allá del velo. Y si se fijan, de nuevo aquí aparece la geometría proyectiva, mostrándonos un tejido que básicamente es el velo que refleja. El velo de Isis, del que habla Blavatsky, es la realidad misma. La realidad es un velo como nosotros experimentamos la realidad, la Matrix, que le llamaban las Wachowski. Y,
Y detrás de esto, del velo de Isis, está como este conocimiento o básicamente la carita de la divinidad. Aquí tenemos un camello que representa el viaje del mago a través del sendero de la sacerdotisa, que que atraviesa un desierto. Hay un abismo en el árbol de la cábala que se le identifica como un desierto. Entonces el trabajo del mago es atravesar ese desierto, ir a la fuente, que es la divinidad, y traer de vuelta el agüita para los demás, ¿cachai? De alguna manera lo que estoy haciendo yo con ustedes. Yo ya me pegué esta vuelta, bueno, hay que hacerla, siempre es súper difícil y en distintos niveles, por supuesto yo no estoy graduado, estoy en eso, pero el viaje es ir a la fuente, atravesar ese desierto, volver y traer agüita para uno, para los demás, y en ese viaje uno también va regando un poquito este desierto que ojalá más adelante vaya teniendo mucha flora y mucha vegetación para que ya no sea tan agreste el camino. ¿Ya? Y eso es un poquito lo que estamos haciendo los que estudiamos el tarot ocultista y en particular estas prácticas, que es ir allanando el camino para que estos conocimientos sean más entendibles por todos, pues no tiene por qué ser oculto realmente en este tiempo y época. Y esas son todas las frutas y los cristales que hay acá abajo de la carta, pues, ¿ya? Ojalá que tengan sus cartas consigo para que puedan ver los detalles. Estos son los frutos del oasis que va saliendo a medida de que vamos recorriendo este desierto. Pasamos a la emperatriz. Y la emperatriz va a representar al planeta Venus y como símbolo alquímico también tenemos aquí nuestro segundo actor alquímico que va a ser la sal. ¿Ya? La sal es la representación de la Tierra y es la fijación. Si Mercurio era lo maleable, lo fluido, lo conductor, lo conductivo, esto va a ser la fijación. Lo que se cristaliza, lo que se fija. Si se fija en ella, está haciendo el símbolo de la sal también con su cuerpo. Este es el símbolo de la sal. Ella también a veces la mencionan como Isis, pero en otro aspecto, en el aspecto de la madre. De hecho, como que aquí parece que también como que le faltara el hijo acunado. Pero es una carta que habla de una exacerbación del principio femenino, del principio pasivo-activo, porque acá la sacerdotisa es pasivo-pasivo, digamos. Ella solamente es un canal. Pero aquí la emperatriz es un pasivo activo en cuanto a que ella quiere recibir, ¿cachai? Y está ahí recibiendo. Ella atrae, ella seduce, ella coquetea, pero ella no va a buscar. Pero tiene un tremendo poder en eso. Y ese es el poder de la belleza, ese es el poder también de la recepción eh, en lo sexual, lo que permite también la otra parte para generar la vida y eventualmente también el trabajo mágico, ¿ya? Yo sé que muchas de estas cosas que estoy diciendo suenan como heteronormadas o como visiones antiguas de lo que es ser una mujer, pero recordemos que hay como 5 mujeres más en este cuento. Entonces, esta es una como de los estereotipos y con esos 5 a lo mejor podemos juntar el resto. Y lo otro es que la heteronorma o lo estricto, por decirlo de alguna manera, de las visiones de la masculinidad y la feminidad en el tarot funcionan, yo creo que mucho mejor de lo que mucha gente piensa en cuanto a que el viaje que estamos haciendo es para trascender esa dualidad tan dura. Entonces yo creo que es súper interesante mostrarla porque no deja de ser una realidad cultural e incluso biológica en algunos niveles, pero el tarot explica para dónde eso se puede trascender derechamente. Entonces se muestra aquí, pero como un estado inicial. Y como les digo, nos podemos pegar en el 2, nos podemos pegar en el 1, así como nos podemos pegar en el 0, nos podemos pegar en cualquiera de los números, ¿cachai? Y vamos a encontrar un montón de información. Así que solamente son números de paso. Por otro lado, aquí tenemos la leyenda del pelícano que se pica las propias plumas para con la sangre alimentar a los polluelos. Estos son mitos, no necesariamente son verdades biológicas, ¿ya? Pero eso es lo que representa, ¿cierto? Hay como un sacrificio maternal ahí. Por otro lado, en el escudo vamos a encontrar el águila imperial o el águila real, que en este caso es de color blanco,
Después vamos a entender por qué es blanco. Por otro lado, también aquí pillamos al gorrión, aquí pillamos a... no me acuerdo cuál era este otro pajarito, pero son pajaritos que representan también el tema como del ánima o son representantes de la diosa. También tenemos el loto, que es un símbolo de amor. Cuando hablamos de la sacerdotisa, muchas veces pensamos en monjas, que es como lo que tenemos más cerca acá en nuestra sociedad. Pero aquí para acordarse que no siempre es tal, aparece Artemisa y Pan en un grabado. Y es un mito griego que habla de la unión de la luna y de este dios de los bosques también. O sea, de la sacerdotisa, la luna y este dios de los bosques. Así que no es necesario que sea monja. Digamos que la abstinencia sexual en el sacerdocio está demasiado difundida, siendo que es una opción, no es una obligación. Bien, vamos ahora con nuestro señor emperador. ¿Alguna duda, chicos? ¿Cómo van? Ya, MD. Vamos a ir al número 4 y aquí aparece ya nuestro tercer actor. Aquí se forma la primera tríada alquímica y es el emperador, que va a ser el azufre. Fíjense que este es el símbolo del azufre y lo podemos ver también en su posición corporal, ¿cierto? Ahí está el triángulo, ahí está el símbolo como de más, la cruz. Nos podemos fijar al tiro que el águila de él es de otro color, ¿cierto? También es un águila real imperial, pero es naranja rojiza. Fíjense en eso porque eso es algo que va a ir cambiando. También ahí hay un símbolo interesante. Él va a estar representando el símbolo Aries. Y Crowley hace particularmente un cambio que no lo vamos a estudiar acá, pero cambia la letra hebrea que representa la estrella con la que representa el emperador. Básicamente porque G es una letra femenina que representa el femenino, el tetragramatón, y él se la deja a la estrella. Y Zadi, que es, él considera que tiene más que ver como con la raíz fonética de señor, César, zar, y la deja aquí como el emperador. El emperador va a ser el principio masculino. Quizás no es el de mentir como el del mago que hablábamos, que era un principio bien importante, sino que en este caso va a ser el tema del controlar. No va a ser tanto el fijar, sino como del mantener control y del atacar, el ir, es la actividad. ¿Ya? El azufre va a ser el fuego, por decirlo de alguna manera. ¿Ya? Bien. Y aquí aparece el cordero, que es como la otra cara de la moneda, ¿no? Tenemos como el carnero ariano, que es como la fuerza, el ataque, todo eso. Y por otro lado tenemos como el cordero de Dios, que también es como también es un líder, también es un emperador en sí mismo, ¿cachai? Pero que tiene que ver con lo dócil, con lo contrario. Es como al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios, como distintas formas de liderazgo y dos caras de lo mismo también. Y nos vamos al hierofante. ¿Qué significa hierofante? ¿Nadie sabe? Yo no sé, pero era como un sacerdote, pero como egipcio, ¿no? El concepto Sí, viene de Egipto, muy pero bien. no. Es el nombre griego para el alto sacerdote de la religión egipcia antigua. Y lo que significa es el que manifiesta lo sagrado. ¿Ya? Hieros es lo sagrado y la fanía es manifestar lo sagrado. Entonces aquí tenemos el hierofante, que es el sacerdote, el sumo sacerdote, que en otros tarot se llama el papa. ¿Ya? Crowley lo cambia porque él
o sea, gran parte de lo que está diciendo es se acabó la era del dios agónico. ¿Ya? Cuando Crowley dice el dios agónico o habla de Osiris, también está hablando del Cristo, del Cristo del dios que se sacrifica por sacrificarse realmente. Él como que le quita el valor al sacrificio del Cristo, como que cree que es algo pasado. Como que ahora el sacrificio existe, pero tiene que tener otro sentido. ¿Ya? Entonces, como se acaba la era del dios agónico, no tiene sentido seguir resaltando las figuras del antiguo sacerdote de la era del dios agónico, sino que ahora se representa el sacerdote de la era de Horus, que es la era del dios niño, el dios sol, el dios niño. Y con esa misión, él presenta a este nuevo hierofante, que recién lo estamos conociendo, ¿ya? En particular, yo lo he conocido a partir del mismo trabajo que yo hago y de gente que hemos conocido. De repente, la conversación que teníamos la otra vez con Miguel Sebastián, por ejemplo, ese tema de dejar atrás el ocultismo y de empezar a trabajar más desde la humanidad que de presentarse como un ser sobrehumano, ¿cachai? Como no sé, como yo me acuerdo como hablaba mi abuela de los sacerdotes y era como, ya, pero sí, tranquila, si son personas, ¿no? ¿Cachai? Entonces tiene que ver con eso, como con la cercanía, la diferencia, y tiene que ver también con el nuevo, con la ley del nuevo eón, ¿cachai? Crowley empieza con ese rollo de la nueva era. Y la ley del nuevo eón es, haz tu voluntad será la totalidad de la ley es el amor bajo voluntad. Y entonces este personaje ya nos va, se cambian el tetramorfo, ahí si se fijan es distinto a cómo está en los otros tarot, los símbolos de los símbolos, o sea, los signos zodiacales. Él está en un trono eh, de toros, de elefantes, que tiene que ver con la correspondencia astrológica y también tiene que ver como con el fante también, si es como medio chamullento eso, pero tiene que ver como con lo pesado de esta estabilidad que tiene que ver con el hierofante. Antes tenía que ver, el sumo sacerdote siempre ha tenido que ver con la conservación del dogma, con la autoridad de mantener lo que está hecho, ¿ya? Se mantiene Por eso es complicado el hierofante de Crowley, porque es uno que además de mantener el conocimiento de la antigua era, tiene que adaptarlo a la nueva era, ¿ya? Porque él es el sacerdote que tiene que enseñar este conocimiento. En mi caso, yo cuando hago las clases de tarot, me identifico bastante con esta figura porque es una figura, el siguiente paso del mago, por decirlo de alguna manera, que vimos en el 1, porque es el mago que tiene una responsabilidad social en cuanto que enseña, entrega este conocimiento y a la vez lo mantiene. Por eso él aquí le está enseñando a esta mujer escarlata, quizás, o esta también puede ser un adelanto de la justicia. En vez de los dos discípulos que tenemos en otros tarot, aquí la tenemos a ella. Él, si se fija, tiene en sí mismo el símbolo del ser humano, es como una especie de niñito interior también, tiene ahí el conocimiento de la existencia humana. Acá, si se fijan, hay un rosetón gótico, rosetón gótico, y también vemos a la serpiente y a la paloma, ¿ya? Ahí de nuevo tenemos ese símbolo de la dualidad. La serpiente, muy como en un chiste de tercero básico, va a representar lo fálico, lo masculino, y la paloma, como dijimos, es un símbolo de lo femenino, lo venusino, pero a la vez tiene la gracia de que es este símbolo más complejo que yo les decía, que también es el Espíritu Santo. Ahí hay un oxímoron interesante para estudiar. Estos tres cositos que tiene acá nos puede hablar de los tres supernos o incluso de los tres actores que decíamos antes, el mercurio, la sal y el azufre. Este personaje, ahora que ya se presentaron los personajes, presentamos al mercurio, presentamos a la sal, presentamos al azufre, ahora va a ocurrir el principio del matrimonio alquímico, que se llama hierogamos, que es el matrimonio sagrado. También tenemos la raíz hieros. Y este personaje, como les decía, va a ser la siguiente etapa del mago. Entonces también representa a Mercurio en ese sentido. A Mercurio, Hermes Tot, Hermes Trismegisto. Y él lo que está haciendo con su manito
es el símbolo de... Espérate, no, ahí se me confunde. No voy a ir al tema del símbolo, pero después vamos a ver eso. Pero él lo que hace es el solve, es disolver. Vamos a hablar de una fórmula que se llama solve et coagula, que es disolver y solidificar, y que hace referencia al proceso alquímico, hace referencia al Baphomet y hace referencia a incluso a la dialéctica, no sé si la dialéctica, pero es la lógica, porque es solve es analizar, o sea, cortar, y coagula es sintetizar, análisis y síntesis. El análisis es cortar en pedacitos un problema y la síntesis es agarrar esos pedacitos y generar una conclusión lógica. ¿Ya? Entonces, análisis y síntesis, solve et coagula, disolver y solidificar. Él aquí aparece con el disolver. ¿Por qué disolver? Dijimos que él hacía la misión de este solvente o de este conductor, pensándolo como que seguimos hablando del mago, ¿cierto? Y en este caso nos va a permitir presentar a las dos polaridades, porque las dos polaridades aparecieron, pero todavía no han aparecido juntas, ¿cierto? Aquí aparecen juntas, ¿ya? El disolver tiene que ver porque, ¿se acuerdan que en el cero todavía estaban juntos los dos niñitos? Entonces nosotros disolvimos con mercurio, los presentamos y ahora los estamos presentando de vuelta, ahora que ya se identificaron cada uno como tal, como niñito varón, como mujercita mujer. Y da lo mismo porque ocupo esas caricaturas, pero esto ocurre en cualquier tipo de dualidad o de binarismo, ¿cachai? Cuando uno es enojón y el otro el calladito, ¿cachai? Cuando una persona es el violento y la otra persona es el violentado. Cuando una persona es activa y la otra es pasiva, cuando una persona es enérgica y la otra es relajada. En cada uno de estos encuentros de dualidades vamos a encontrar que este encuentro de los opuestos. Y aquí se grafica, como les digo, con el tema de hombre-mujer, básicamente porque es lo que tenemos más fácil a la mano, porque estamos hablando de la generación de algo nuevo. Y sabemos que a pesar de todos los avances tecnológicos, necesitamos, ¿cachai? La parte masculina y la parte femenina, por lo menos en la gametogénesis, todo eso, ¿cachai? Y siempre, en este plano de la realidad, siempre vamos a estar de un lado o del otro, ¿ya? La idea es ir buscando el equilibrio. Entonces aquí, eso es lo que nos encontramos con en los amantes, el espejo de la polaridad, es donde yo veo mi contrario y lo veo en el otro. Esta es una carta que se llama Los Hermanos. Ese es uno de los secretos que más me ha pegado así. Porque uno está más acostumbrado a reflejarse en el otro, a proyectarse en la pareja, a tener como este tipo de problemas al enfrentarse en lo romántico, por ejemplo. Pero no deja de ser igual de potente el encuentro que uno tiene con el hermano o la hermana. Porque ahí está y tú, po, ¿ah? Esa persona que a lo mejor tú podías odiar porque la encontráis horrible, me refiero porque te quita los juguetes, y de repente te das cuenta que, porque quiero decir que pueden ser infantilismo, derechamente, y de repente te das cuenta que eres tú, po, weón. Y por eso cuesta tanto como mantener buenas relaciones con la familia, y por eso uno después se pelea por los terrenos y todas esas cosas, porque uno no se ve en ese espejo, po, ¿cachai? Y eso es uno, pues. ¿Qué más uno que la carne de tu carne? Entonces esta carta se llama Los Amantes, Los Hermanos y también se llaman Los Niños de la Voz. ¿Por qué se llaman Los Niños de la Voz? Bueno, primero que nada, aquí tenemos a el emperador y la emperatriz encontrados. El principio masculino y el principio femenino. Están aquí de la manito. Si se fijan, el huevito y ahora está entrelazado, o sea, está entrelazado con esta serpiente. Esta serpiente dijimos que era el principio masculino, pero también es el Kundalini, ¿ya? Entonces, si se fijan, es como que el huevito ya está como en potencialidad, esta serpiente ya lo está apretando incluso y ya quiere como que nazca. Y fíjense que aquí tenemos el águila de la emperatriz, que dijimos el águila blanca. Y aquí tenemos el símbolo del emperador, que no va a ser un águila aquí, sino que va a ser un león, pero va a estar rojo. También es un símbolo real.
¿ya? Dijimos que su símbolo real era el rojo. Acá arriba tenemos derechamente al hierofante que estaba en la carta anterior, tenemos al mismo mago que después está en el ermitaño y que hace la función en este caso de presentarlos. Mercurio, azufre, sal. Este va a ser Eros o Cupido, que va a ser el representante también de la presentación y de la unión de los opuestos. Aquí comienza el matrimonio, ¿ah? Recién se están presentando, todavía son distintos, ese es el tema. Acá está Eva y Lilith, que es otra historia en sí misma. Acá tenemos el Santo Grial. Se entiende que es el Santo Grial porque, bueno, es la copa que aparece en todos lados y tiene la palomita ahí con el Espíritu Santo. Este es el encuentro de la copa con la lanza. ¿Ya? De nuevo, es el chiste más viejo, pero tiene que ver con lo fálico y con la vagina o el útero. Y acá abajo tenemos otra dualidad, po. ¿Quiénes serán estos señores? Estos pequeñines. ¿A quién se le ocurre? Es Caín y Abel, ¿o no? Caín y Abel, señor. Muy bien. Son dos hermanitos. Uno es negro y uno es blanco, pero eso hace referencia a lo que hablamos delante, a yin y yang, a el asesino y el asesinado, al violento y al violentista, y los bizarros que están aquí en el mismo juego, ¿ah? Y son otra iteración de este mismo encuentro, ¿ya? Uno tiene la macana y el otro tiene las flores. Uno sacrificaba animales y el otro sacrificaba frutitas, ¿se acuerdan? Y el Dios encuentra mejor el sacrificio del que sacrificó. No, aquí me enredé porque es al revés. Pero, pero a partir de la preferencia de uno de los sacrificios, Caín mata a su hermano. Y, y aquí nos vamos a dar cuenta que es parte del mismo mito, ¿cachai? De cómo yo soy capaz de matar, eh, en quién yo me reflejo. Cómo soy capaz de pelearme por los terrenos con mi hermano. Cómo también soy capaz de abusar de la persona que yo supuestamente amo. Cómo yo también puedo ser parte de ese abuso al mismo tiempo, estar en un ciclo, ¿ya? Entonces aquí estamos hablando de la presentación de los opuestos, de lo mágico que puede ser y de lo terrible que puede ser esa presentación, ¿ya? Y es cuando te reconozco como el otro, pero lucho por reconocerte como un otro totalmente legítimo, porque lo más probable es que en vez de permitirte ser, yo te quiera comer. ¿Mm? O sea, ustedes también, ¿cierto? Como que uno le dice amor a la cuestión, pero a veces es querer que el otro se transforme en uno. Y ahí uno no está mirando bien. Bueno, esto, por supuesto, es esta es la parte porno del asunto, ¿ya? Aquí estamos hablando de el acto, ¿ya? Estamos hablando de hacer el amor. Después tenemos a el carro. ¿Y por qué hablaba de lo de hacer el amor? Porque el carro es lo que sale de esta unión, ¿ya? En este caso el carro va a ser el vehículo del néctar de esta unión. O sea, va a ser de alguna manera también la eyaculación. Esto es la copa que él trae acá, tiene que ver con eso. Él trae aquí el néctar de esta unión. El Milo Duquet es muy ordinario. Dice que por eso el símbolo de cáncer es un 69. Y el carro va avanzando con esta esfinge. O sea, normalmente eran dos esfinges, ¿cierto? En el tarot anterior. Aquí nos encontramos con los 4 canopos, que son símbolos del trabajo mortuorio egipcio, y que si nos damos cuenta es una subdivisión de la esfinge. La esfinge anterior era una negra blanca y otra blanca negra, ¿cierto? Aquí tenemos un blanco y un negro y un negro y un blanco. Es lo mismo. Y si nos fijamos, es una multiplicación de lo que teníamos acá. Un negro y un blanco y un negro. ¿Ya? Es lo mismo. Pero ahora ocupamos esa
esa mezcla, esa unión rítmica de los opuestos como lo que